a compartir material exclusivo con todos ustedes. Esperen que a ver si veo acá dónde estamos, así ya abro directamente. Mientras tanto, yo te voy contando que tenemos un Facebook que ahí podemos subir material y compartir cosas. Yo todavía no les subí nada porque me olvidé, lo quiero aclarar, pero bueno, te aviso por las dudas. Perfecto. Yo esto lo voy a subir al final del curso. El que abandona el curso no tiene derecho a nada. Así que el que sigue hasta la última clase tiene derecho a todo. Eso se llama lealtad. Bien, guión y estructura. Vamos directamente a empezar a ver esto que vimos con Julia. El relato aristotélico, 3 actos, lo que acabo de decir, en la historia de que finalmente lo vamos a practicar. Es digamos, el statu quo de cualquier relato, le pueden sacar captura, en la historia de presentación, el qué, ahí estará, vamos a poner las tintas en el conflicto, y si finalmente lo logra o no lo logra. Esto de finalmente lo logra o no lo logra tiene que ver con el objetivo principal. Bueno, vamos hacia más atrás. No los voy a marear. Acá tenemos un castillo de naipes. Díganme que alguna vez han hecho alguna castillito de naipes con esta técnica. Yo a veces cuando estaba aburrido con cartas españolas, no con cartas de póker, lo hacía. Ahora, fundamental, si yo saco una carta de acá arriba, las 2 de acá arriba, ¿se cae todo el castillo? No. Si yo saco una carta de acá con mucho cuidado, ¿se cae? No. Ahora, si yo saco estas 2 de acá o estas 2 de acá, inmediatamente se va a desarmar toda la estructura. Bueno, ¿para qué sirve entender de estructura narrativa? Para saber cómo corregir, qué sacar, qué meter, qué poder modificar, qué poder transformar. Y cuando hablamos de cartas, imagínense que estas cartas fuesen escenas. Entonces, una película digamos, se construye a través de escenas. Y esas escenas son esenciales, ¿no? O de transición. Aquellas que son esenciales son las cartas que si las saco se derrumban todo. Gran problema que hay en todo el cine mundial. Cuando hay películas que son inentendibles o que son películas malas y uno dice, ¿por qué? Y aparece alguien que dice, grita a los 4 vientos, ese no es el corte del director. ¿Por qué? Porque en la edición han sacado escenas esenciales. Ni hablar cuando se sacan las escenas esenciales mal sacadas desde el guión, desde la estructura de guión. Todo esto radica de no saber el esqueleto. El guión, digamos, el guión tiene que tener un esqueleto, un mapa, un plano que es la arquitectura. La arquitectura de una película es la estructura. Por eso la estructura es tan, pero tan importante en todos los niveles, digamos, de lo que vamos a ver de la narrativa. No se la puede obviar. Y además, yo les voy a enseñar a hacer trampa con la estructura. Entonces, la idea es hacer esas películas raras que van, que vienen, que esto, que lo otro, hay que saber hacerlas. No es, bueno, agarro lo que sea y veo e invento. Porque es muy probable que en esa inventiva salgan las cosas mal. Así que dicho esto, voy a resumir estas en palabras muy básicas. El director descubre la estructura en el montaje, cuando va filmando incluso la película, va viendo la estructura porque ya la tiene desde el guión. El actor descubre toda la estructura de la película cuando ve la peli. Nunca inviten a un actor a una isla de edición, jamás, porque les hace pelota todo, de verdad. Después el tema del público. El público descubre la estructura narrativa cuando va al cine o cuando ve la película en Netflix, o en Amazon, o en Disney Plus, o donde se les plazca. Menos en las plataformas pirateadas. Por favor, eso les pido. Y después tenemos la gran hoja en papel, que es la hoja en blanco. Ahí la están viendo ustedes ahí, y que son ustedes. Porque ustedes, como creadores absolutos de idea, de guión y demás, lo que hacen es plasmar una estructura en una hoja de papel. Sí, ¿cómo se hace? Y ahí nos vamos a quedar pensando como mero. Digamos, lo vamos a hacer de la manera que nos enseñó Julia. Justamente la manera clásica de los 3 actos, con obviamente las pinzas, que ahora la macroestructura, conocida como planteamiento, confrontación o solución, que yo, hay que decirlo, lo denomino de la siguiente manera. Ahí cambiamos el cuadro: presentación, desarrollo y resolución. Nosotros presentamos, desarrollamos un conflicto y resolvemos un conflicto. Presentamos a un protagonista, presentamos también el conflicto, desarrollamos el conflicto y al personaje con su conflicto
y después resolvemos. Importante que entiendan esta estructura para poder entender las demás estructuras. Entonces, estas estructuras, las clases que vienen, vamos a ver las variables como las que les voy a presentar acá, lo que se llaman los puntos de tensión. Esto lo estoy mostrando, pero no lo vamos a ver. Es decir, lo estoy mostrando para que vean el análisis estructural que tenemos que tener. Miren estas 3 diapositivas, es el puente colgante. Todas estas diapositivas las vamos a explicar a lo último. Ni hablar de explicar también esto mismo que vieron, explicado como en un punteo muy detallado, escena por escena, de la película Roma, para que vean cómo la película, si miramos este gráfico, vamos a ver cómo este gráfico se replica de alguna manera también en la película Roma y en la mayoría de las películas. Esto lo vamos a hacer después, una vez que hayamos visto todo el tema de las estructuras. Como sabemos, estructura clásica, la vieron con Julia, ahí tienen estructura clásica, primer modelo o forma de estructura que vamos a ver hoy, que es estructura clásica, es la de 3 actos, presentación, desarrollo, resolución. Obviamente voy a dar ejemplos para que nadie quede afuera. Casablanca tiene una estructura clásica. Acá lo pueden ver, elegí las películas que son más copadas o que realmente me gustan a mí, o que generalmente la crítica también los ha ponderado. Por un lado, Casablanca. Segundo, Náufrago, peliculón de Robert Zemeckis, Casablanca de Curtis. Y acá vamos a poner una película, yo soy muy fan de King Kong de Peter Jackson, soy fanático de todas. Hasta de King Kong 2 de los 80, la de King Kong del 78 y ni hablar de la 1933. Soy fanático por lo que conlleva la historia de King Kong. Si nadie sabe la historia detrás, aprovechamos un día y lo charlamos un poquito. King Kong, Sueños de Libertad, peliculón de Frank Darabont, un director que a mí me encanta y que hizo una adaptación de una novela de Stephen King, en realidad de un cuento de Stephen King, que ese cuento se publicó con el título del secreto de Rita Hayworth, el secreto oculto de Rita Hayworth. Bueno, Belleza Americana es otra película con estructura clásica y vamos con el mejor de todos, Bruce Willis, Duro de Matar. Acá tenemos el mejor ejemplo de película de estructura clásica de todos los tiempos. Película de acción perfecta. Si ustedes quieren buscar un guión perfecto, busquen Duro de Matar. Así como les digo, pueden ir a Casablanca, pueden ir a Sueños de Libertad, pueden ir a la versión original de King Kong o la de Peter Jackson, todas las que quieran. Pero Duro de Matar es un peliculón cuasi perfecto en su guión. ¿Queda claro más o menos para que se den idea de los 3 actos en estas películas? Si no las vieron, véanlas de vuelta y van a ver el punto de quiebre, el punto de crisis, el punto medio, todo lo que explicó Julia. Y acá vamos a ir a la primera estructura que vemos, que hoy vamos a ver la mitad de las estructuras. Estructura en flashback. ¿De qué se trata la estructura en flashback? Voy a dejar no, voy a hacer este gráfico porque está más armadito. Estructura en flashback es una estructura súper recontra famosa, exitosa, increíblemente fácil de hacer también. Eso es importante. ¿Por qué les digo fácil de hacer y además por qué hiper recontra famosa y exitosa? ¿Por qué tiene éxito esta estructura? Fácil, porque está en nuestro ADN. Está en nuestro ADN. Está en nuestra narrativa natural. Nosotros, vivimos en una sociedad, en una cultura que lo que nos ha desarrollado narrativamente es el incentivo del cuento, ¿no? Y esto es importante resaltarlo. El hombre primitivo se juntaba frente a un fogón, rodeando un fogón, se juntaba con los sabios, que eran los más viejos de las tribus, y los sabios les decían a los más jóvenes, vengan, acérquense, que les voy a contar una historia. Esto mismo después pasó y pasa en nuestras vidas cuando nuestros padres, si somos chicos, nos dicen, vení, sentate, te voy a contar una historia. O te cuento la historia de tu tío, te cuento la historia de tu mamá, o te cuento la historia de tu abuelo. O mejor aún, nuestros abuelos nos llamaron alguna vez en nuestra infancia y nos dijeron, acércate, vení, te voy a contar una historia. Es tan importante esa situación para que entiendan esta estructura, porque justamente esta estructura lo que hace es poner en situación, poner en escenas, ¿no?
este factor dramático de vení que te cuento algo, y inmediatamente de esa frase se empieza a narrar. Hay un personaje que narra algo y automáticamente viajamos al pasado. Nosotros, frente a nuestros abuelos, cuando nos contaba algo, la imaginación viajaba en el tiempo y se iba al pasado. Digamos, directamente nos íbamos al pasado. E incluso en alguna que otra interrupción volvíamos al presente. Esta estructura tiene, digamos, la esencia, el corazón de esta estructura tiene que ver con tener contactos en el presente, pero toda la historia dramática, la que nos importa, sucede en el pasado. Por eso se llama estructura en flashback. ¿Y cuáles son los puntos en el presente? Fácil. El arranque, el inicio, siempre arrancamos del presente y terminamos generalmente en el presente. Puede haber películas que tienen en el medio algunos recreos que volvemos al presente cada tanto para no hacer, digamos, muy largo toda la parte de la escena del pasado. Pero también hay películas que arrancan y terminan solamente en el presente. Esa estructura es una estructura en flashback. Y les voy a mostrar claramente los ejemplos de las películas que están dentro de esta estructura. Espero que hayan visto Forrest Gump, de uno de mis actores favoritos, que es Tom Hanks, y que justamente acá arrancamos en el presente en la parada de autobús y voy a contarles, quieren un bombón, está con una caja de bombones y de repente les voy a contar una historia. Y vemos a lo largo de toda la película su pasado y vemos la biografía prácticamente de este personaje llamado Forrest Gump. Si hay dudas, pregunten, ahí Julia me hace la que lee el chat porque yo no tengo acá visible el chat. Milagros Inesperados, película que muy poca gente sabe que es en estructura en flashback. ¿Por qué? Porque arranca y termina solamente con el relato en el presente. Comienza en un asilo, en realidad, digamos, en un hospital de ancianos, en realidad, donde, en un geriátrico, mejor dicho, en un geriátrico, donde este señor es Tom Hanks de viejo y le va contando el pasado que tenía como carcelero en una cárcel. Peliculón también de Fran Darabont, como para que lo tengan presente. Después vamos a ver El Gran Pez, película donde este personaje maravilloso cuenta hacia atrás todas las anécdotas e incluso con fantasía Peliculón. del pasado. Peliculón. Benjamin Button, el extraño Benjamin Button, presente. Esta señora, Kate Blanchett, peliculón de David Fincher, donde ella le cuenta a la hija la relación amorosa con un noviecito que en vez de envejecer se rejuvenecía. En la realidad, la vida real de Brad Pitt, si ustedes se fijan, el HDP está cada vez más joven. Yo no lo puedo creer. Yo parezco de 55 años, el hijo de puta tiene 60 y parece 25. Bueno, la verdad que mejor casting no podían haber hecho. Más fuerte que cadenazo en los dientes. ¿Cómo? Sí, es tremendo, ¿no? Está más fuerte que cadenazo en los dientes. Pero vos fijate que es casi cada vez más joven. El otro día lo veía, era increíble. Ojo que Viggo Mortensen también. Por Dios. Cumplió 60 y pico de años y Viggo parece que tuviera igual no. 30. Viggo también es impresionante. Bueno, Tomates Verdes Fritos. Brad es el nuevo Dorian Gray. 90. Oh, peliculón. Peliculón que realmente está desapercibida desde el año 2000. Si ustedes hablan con la generación de millennial de la última etapa y los centennial, no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Así les digo. No tienen, pero ni idea de lo que estamos hablando. Es un y es más, es una película que realmente no se visualiza. No sé si estará en Netflix, pero bueno, yo la recomiendo. Es una película multigénero. No está, ¿no? No, la han hecho de desaparecer, Así que bueno, vamos con Towanda la Vengadora. Y ahí vamos con Titanic. A este personaje yo no lo quiero nada. Me parece, es una vieja insoportable a la cual odio. Después les voy a explicar por qué. Pero realmente, Rose Mira, entre Jenny de Forrest Gump y Rose van cabeza a cabeza. Y no es por lo de la tabla si flotaban o no. No. Yo le tengo bronca por otras cosas. Digo, cuestiones de guión. Ya las van a aprender y van a poder disfrutar de Titanic desde otro ángulo. Digo, Titanic es
vieja que le cuenta a toda una tripulación de exploradores la historia amorosa con Jack. Que acá, si ustedes se fijan, en la recontra entraba. Fíjense, entraba perfectamente en la tabla. Fíjense, entraba todo. Entraba del otro costado, acá, encima de ella. Había bastante. El otro día discutía con un alumno que me decía, no, porque no, es imposible que los buscadores de mitos no lo pudieran hacer. No sé qué programa vio este alumno. Después se me hizo el nabo, lo tengo que aclarar. Porque me hizo un debate en medio de la clase, como diciendo, no, yo vi digo, le busqué el link, se lo pasé, y después, como buen centennial, ¿qué hizo? Se ofendió, ¿no? Digamos, generación de cristal, no se bancó no haber tenido la razón, hizo como la gran Trump, ¿no? No, paren todo, ese programa no era el que había visto yo. Digo, bueno, ponete de acuerdo, los buscadores de mitos en National Geographic, en Discovery, habían dicho que entraban perfectamente en la tabla. Así que bueno, te digo con otra estructura. Trump. Por favor. El secreto de sus ojos. ¿Cómo? También. No te preocupes, yo estoy chequeándolo y estoy respondiendo y te digo si hay algo para preguntar. Ok. ¿Hasta ahora vienen bien? ¿Entendieron más o menos la estructura en Flashback? Primera estructura de todas, Flashback. Nos tenemos que llevar súper bien con Flashback. Porque no tienen que ser muy innovadores. Es la más exitosa. ¿Vieron los títulos? Acaban de ver ¿vieron los títulos? Es la más sencillita. Vieron que son todos títulos taquilleros, ¿no? Todos títulos taquilleros y que funcionan y son muy lindas películas clásicas, que justamente lo que tiene es todo lo que sucede en el pasado tiene una estructura clásica y lo que sucede en el presente también. Lo que pasa es que tenemos que darle mucha importancia a esas idas y vueltas, ¿no?, que tienen los personajes del pasado al presente. Y ahora vamos a estructura en paralelo. Es importante aclarar esto. En estas estructuras hay dos storylines. Uno para la historia del presente y otro para la historia del pasado. Totalmente, ¿sí? Y incluso si hay uno que no va a estar muy presente, mejor dicho, ¿no?, usando esta misma palabra, no importa, hay que hacerlo igual. Como dice Julia, hay que hacerlo igual, porque necesitamos saber cuál es el objetivo del presente y cuál es el objetivo del pasado, que no es el mismo, o quizás sí, pero generalmente no es el mismo. No es. Bueno, estructura en paralelo. Yo creo que vamos a llegar con este y cerramos. En realidad son 6 estructuras dinámicas. Anoten, 6 estructuras dinámicas y 5 estructuras complejas. 6 estructuras dinámicas y 5 estructuras complejas. Dentro de las complejas vamos a estar viendo el grupo de estructuras híbridas. Así que fíjense la cantidad de estructuras que hay. No es que hay 2, 3, 4, no. Hay 6 de las dinámicas que están dentro. Ahí está la clásica también. Estructura clásica, estructura en flashback, y ahora vamos a ver la estructura en paralelo. ¿Qué es la estructura en paralelo? La que tiene fama para todos los que escriben guión, para todos los espectadores, de ser compleja, de ser complicada, de decir, qué difícil que debe haber sido escribir esta película. Miro así, me acerco hacia ustedes y les digo, no fue así, no es así. No es para nada difícil, es todo lo contrario. Por eso, las películas que tienen esta estructura son muy famosas por ser complejas, por ir, venir y tener historias intensas, pero no ganan nunca un premio de guión porque en realidad los guionistas sabemos la trampa que hay detrás. ¿De qué se trata esta estructura? Miren que estas estructuras justamente son mucho, pero mucho que ver con las estructuras de las nuevas tecnologías y de lo que viene. Esta estructura ya la van a ver en estructuras híbridas, se utiliza mucho. Esta más otra. En paralelo. Estructura en paralelo quiere decir que hay una estructura A, B, C, D y E. Supongamos que hay 5 historias. ¿Me siguen? Fíjense las flechitas. Presten atención a las flechitas. La A se conecta con la B con la C y van todas conectadas. Pero fíjense que todas, absolutamente todas, se conectan con la D. ¿Se dieron cuenta de eso? Hay una historia que conecta a todas. No es que todas están conectadas entre sí. Se cuentan en paralelo, por eso se llama estructura en paralelo. Son historias que suceden al mismo tiempo, por eso se cuentan en forma paralela, porque al suceder al mismo tiempo vas contando un pedacito de una, un pedacito de otra, vuelvo a contar un pedacito de la anterior, voy armando una especie de rompecabezas, pero avanzando la historia, pero, importante, cuando llegamos al clímax o al punto de crisis, todas se juntan en una historia.
Es como que todas nos juntamos, llega el punto de crisis, es decir, lo puse acá justamente donde está la historia de, y todas llegan a ensamblarse de alguna manera en una sola historia. Es decir que, yo les cuento la receta, es súper fácil. Hago un cortometraje de 10 minutos, hago un cortometraje de otros 10 minutos, cortometraje A de 10 minutos, cortometraje B de 10 minutos, cortometraje C de 10 minutos y el E de 10 minutos. Y acá dejo una historia que pueda contarlo en 5 o en menos minutos, pero que tome 2 o 3 minutos de cada una de estas historias. Es decir, esta la dejo abierta una historia para que todas las demás se puedan unir. Es decir, que es ideal para trabajos de cortometrajes. Cuando hay cortometrajes, se utilizan mucho, pero mucho esta estructura. Por eso esta estructura es fanático Arriaga. La verdad digamos que el guionista ha hecho mucho sobre este ejercicio. Amores Perros, peliculón mexicano, una de las mejores películas mexicanas de la historia. Tiene como situación de choque, justamente un choque de autos, donde se visualiza que todas las historias están conectadas. Crash, también hay un choque, pero en este caso todas las historias se empiezan a ensamblar en base a un hecho trágico que tuvo de abuso, incluso este policía abusó de esta chica. Babel, de vuelta a Arriaga con Iñárritu, volviendo a hacer de las suyas. Elegí el corto que más me gustó, que es el que se filmó en Japón, que es la de la actriz esta japonesa, maravillosa. Para mí es una historia aparte, después de las que tiene Babel. La más flojita para mí es la de Brad Pitt, justamente. Nicotina, de Martín Salinas, un guionista, colaborador y colega de Argentores, el cual tiene el récord de tener una de las películas más taquilleras de México, incluyendo más taquillera que Amores Perros. Un argentino hizo Nicotina y con Diego Luna ha hecho, si no vieron esta película, véanla porque es extraordinaria. Es extraordinaria. Así que bueno, siendo la hora que es, vimos Flashback, repasamos clásico y vimos justamente lo que se llama En Paralelo. Preguntas hasta acá, así voy sacando. Dejo de compartir, no sé si me deja. No, lo único que preguntan es si Memento sería una estructura paralela. No, olvídense que de te dejo Memento. responderlo a vos, pero no. Sí. Olvídense de Memento. Olvídense de la clase que viene, vamos a ver Memento. Pero háganse un favor en sus vidas. Olvídense de Memento. Memento es una película hecha en edición. Pulp Fiction sí. Claro, Pulp Fiction sí. Pero Memento, voy a adelantar lo que voy a dar la clase que viene. La clase que viene tengo un video de Nolan tratando de explicar su propia película y no puede. Y los alumnos se ríen y él termina diciendo más sí, como diciendo, si ustedes lo entendieron así, va, fantástico, yo tampoco la entiendo. Si el mismísimo Nolan no sabe entender su película, ¿qué pueden esperar de todos nosotros? Cada uno la interpretó como quiso la película. Y además, algo importante, ojo, a mí me gustó, la fui a ver al cine, peliculón, pero es una película hecha en edición, porque el guión de la película de Memento es totalmente clásico. Es decir, se desarmó en edición la película. Con lo cual no es un trabajo de guión. Por eso siempre digo, siendo guionistas, olvídense de Memento, porque ya lo dijo Nolan. El guión estaba hecho por escaleta, encima tenía escaletas, llegaba por momentos escenas con escaleta, y después lo terminó diseñando en edición. Entonces, fue casi una estrategia de desarmar el guión, digamos lineal que tenía. Ahora, después podemos debatir cómo está hecho la narrativa al final y demás. Bueno, empiezo. No empieza en el medio de una historia va para adelante y otra historia para atrás. Sí, algo así tiene. En realidad es una U con dos, por eso son estructuras ya complejas. Memento entra en las complejas, todavía estamos en las dinámicas. Pero es una especie de U con dos líneas transversales, una es el pasado y otra es el futuro, que se chocan en un punto que después no sabe cómo explicarlo él. Pero no importa, yo tampoco. Con lo cual, nada, no se preocupen, es un enigma, no se angustien. No sueñen con Memento, no dejen de dormir si no saben cómo terminó Memento, pero lo vamos a ver en estructuras complejas. ¿Queda claro? 21 gramos Sí, es señor. una historia en paralelo, creo. Bueno, gente, me están llamando Sí, ya. es en paralelo. Es en paralelo. Anda, que me quedo yo con los pies.
Bueno, gente, espero que no haya tenido ningún... Bueno, ahí, Cloud Atlas, complejísima. Olvídense de esa, vamos a ver por las complejas. Igual anótenlas, anótenlas. Anotámelas ahí, Julia. Y la clase que viene vamos a ir de toque viendo las híbridas y las complejas. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Nos vemos. Muy bien. Chau, chicos, No, perdonen, señor. pero ando a mil hoy. Dale, perdonen, las dejo con Julia y la próxima ya lo agarramos con más tiempo. Chicos, nos vemos. La Chau, 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 manija. chau, chau. Chau, Chau, chau. chau. Mis perros están también. Bueno, ahí vi una pregunta que decía algo así como, ¿hay alguna forma especial de conectar las historias? Sí. Generalmente cuando trabajamos con estructuras dinámicas, la manera, digamos, de conectar entre una y otra depende lógicamente de la extensión que haya, pero siempre se conecta en los puntos fuertes de cada historia. En realidad nos vamos de una historia a la otra desde un punto fuerte. Vieron que nosotros vimos en el paradigma clásico, no sé, eso, lo de las clases grabadas habría que hablarlo con la universidad. Si estás, ahora esperemos que conteste él. Sí, dice que la sube. Bien, entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos las estructuras clásicas? Que vimos que existía el incidente inicial, el disparador de la pregunta activa, los puntos de giro, el punto medio, etcétera, etcétera. Generalmente la manera de conectar, de irse de una historia y llegar a la otra, es irse desde un punto fuerte. ¿Se entiende? Esto tiene que ver con el regreso. Es el mismo principio que se utiliza o que se utilizaba para irnos a un corte comercial en la televisión. Digamos, dejábamos un gancho. El punto fuerte generalmente implica un gran cambio en la historia. Entonces, ¿qué pasa con la cabeza del espectador si nosotros nos vamos desde un punto fuerte hacia la otra historia? Se queda pendiente de eso. ¿Qué habrá pasado? Después se engancha con la otra y cuando volvemos, digamos, lo tiene bien presente. Porque el problema, digamos, de estas historias complejas es justamente, o de estas historias dinámicas, es justamente que nuestro espectador nunca deje de entenderlas. Digamos, Cloud Atlas, que ahí vi que Daron la puso, la va a explicar Ramiro, no me quiero adelantar, digamos, a las estructuras complejas, pero es mega compleja, muy compleja esa estructura. Es muy difícil de escribir, digamos, es solamente para esas dos minas, digamos, que tienen una cabeza enorme, digamos, pero es muy, muy, muy compleja, porque además lo que hay que tener en cuenta con las estructuras complejas o las estructuras dinámicas es que no pueden tener fisuras. Y imagínense, la teoría clásica a veces tiene fisuras, es decir, deja cabos sueltos. Imagínense una estructura dinámica o una estructura compleja. Digamos, es mucho más proclive a dejar cabos sueltos, por eso quien maneja, quien se tira a una estructura del tipo dinámica o compleja, tiene que manejar al dedillo la estructura clásica. Ya lo dijo no sé quién, no he sido yo claramente, para romper, para establecer nuevos paradigmas y romper los que hay que manejarlos a la perfección, a los clásicos, ¿sí? Entonces, para los que todavía no han escrito nada, si en algún momento se deciden escribir, yo digo que vayan por el método, digamos, que implica desarrollar una historia de menos a más, y que vayan por una historia clásica, digamos, una estructura clásica, tranquilita, que en general medio que es el 90% de las películas y series que consumimos, ¿no? A ver, punto fuerte, ¿te referís al conflicto? No, hablamos de la estructura, Tommy. El conflicto es todo el acto número 2, ¿sí? Sí podemos irnos desde algún punto fuerte dentro de que suceda dentro, pero digo, cuando hablamos de los puntos fuertes, hablamos de los puntos que vimos en la estructura la clase pasada, en la estructura clásica. This Is Us, no la vi, perdón. Y como las que unen un concepto directamente, esa es otra cosa, como Relatos Salvajes, por ejemplo. Esa es
otra clase, digamos, de estructura dinámica. No me quiero adelantar a la clase de Ramiro, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer hoy es seguir, digamos, con lo que vimos la clase pasada. En nuestra clase pasada vimos estructura clásica, que porfi, si tienen alguna duda, díganla ahora o callen para siempre, porque nos vamos a meter de lleno más en el storyline, ¿sí? Bien, para ejemplos, hagamos una cosa. Vean los que propuso Ramiro. Y ahí van a dar cuenta, digamos, dentro de las dos que dio hoy, lo van a poder materializar de una mejor manera. Vanilla Sky no me acuerdo, digamos, no recuerdo la estructura. No podría decirlo claramente. Bien, ¿dudas en relación a la clase anterior? Bien, si no hay dudas vamos a ir directo al PowerPoint. Bien. Bueno, nosotros habíamos visto de qué manera, digamos, salir de la zona de confort, ¿sí? Que básicamente eso nos propone el juego, digamos, de ser más creativos. Habíamos visto el poder del tema, ¿sí? Que el tema está muy, muy, muy ligado al storytelling, ¿sí? Porque tiene que ver con el vehículo emocional, que ahora vamos a ver. Habíamos hablado de las pelis y sus temas, habíamos hablado del storyline como una guía, ¿sí? A seguir narrativamente hablando. Eso está muy ligado al pitch, porque es dentro de la estructura del pitch la segunda parte muy importante. Habíamos visto películas, habíamos visto el paradigma de Sitfield, ¿sí? Que es, digamos, básicamente el padre del guión y el que inventó lo más básico del universo, que no es claramente una historia en 3 actos, porque eso ya viene desde Aristóteles, perdón, pero sí estableció los puntos de giro, las proporciones entre los actos, etcétera, etcétera. Y por último vimos el paradigma de Elliott Group, que básicamente es lo que Ramiro mostró, digamos, de una manera mucho más linda, porque tiene un gráfico precioso, pero son todos estos puntos que nosotros vimos. Elliott Group lo que hizo, digamos, Ramiro lo tiene señalizado, digamos, como Sitfield, McKee, Seeger, y es básicamente lo que hizo Elliott Group, digamos, tomó todas las teorías que había y dijo, yo quiero un shake y voy a tirar esta estructura que la va a usar todo el mundo, y efectivamente la usa todo el mundo, digamos. Bien, nos vamos a meter con el storytelling, propiamente dicho. Les quiero dejar esta frase para arrancar. Las historias sitúan todo clave en un contexto emocional. La información de una historia no está allí quieta como lo estaría en una proposición lógica. En lugar de ello, está construida para generar suspense. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de storytelling aplicado, hablamos de transportar los datos que necesitamos que le lleguen a la otra persona a través de un transporte emocional que básicamente es una de las bases del storytelling. ¿Cuál es este transporte emocional? El relato. El relato que ya dijimos, todos tenemos incorporados, digamos, en un chip de nacimiento, porque todos estamos capacitados para contar una historia. O sea, de hecho, nos han contado historias, recién Ramiro decía, con la estructura en pasado, en flashback, que decía que replicaba de alguna manera la situación de un abuelo diciéndole a un nieto, vení que te voy a contar una historia. Peter Guber dice que la palabra historia dispara en nuestro cerebro una predisposición a escuchar. Dispara en nuestro cerebro una predisposición a sentir y dispara en nuestro cerebro una disposición a sentir empatía. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros, a partir, digamos, de una historia, podemos meternos en la cabeza, tal como habíamos dicho, de quien tengamos adelante. En este caso, digamos, hablando del storytelling aplicado, supongamos que queremos vender un proyecto a través de un pitch, nos metemos en la cabeza del otro, le damos toda la data que le queremos dar, pero se la damos en forma de historia. ¿Para qué?
para que no sea un mero PowerPoint, para que no sea un mero Excel, digamos. ¿Por qué? Porque esos datos se van. Cuando esos datos están enmarcados dentro de los elementos de una historia, de un relato, automáticamente el otro los adquiere y se los apropia, que eso sería lo ideal, ¿sí? Bien. Estoy cambiando está medio lento tiene como un delay el cambio del PowerPoint. La clase pasada vimos una historia con propósito que es la Publi de Adecco, ¿sí? Entonces, lo que nos da, digamos, el storytelling justamente es, en el marco de contar una historia cara a cara, o la historia adecuada en el momento preciso y en el momento idóneo, puede inducir a nuestros oyentes y también modificar la trayectoria de los éxitos del narrador, dice Peter Guber. ¿Por qué, digamos, dice esto? Porque claramente nosotros no sabemos el poder que tenemos en nuestras manos, digamos. En nuestro chip viene, digamos, la configuración para poder contar una historia y no somos conscientes de eso, digamos, ni siquiera para levantarnos a alguien, digamos. Esto que ustedes van a aprender ahora se utiliza para convencer a la vieja que te deje tener un perro, para levantarnos a UNE, para conseguir un descuento, para lo que sea, digamos. Cuando ustedes entiendan el poder del storytelling, lo van a aplicar a todo. ¿Qué tiene que tener el storytelling? Digamos, ¿cuáles son las dos grandes herramientas básicas del storytelling, los dos grandes pilares? Un propósito claro que llame a la acción, ¿sí? ¿Qué quiere decir un propósito claro? Un propósito claro quiere decir que nosotros tenemos que tener muy en claro, valga la redundancia, qué es lo que queremos conseguir del otro, ¿sí? ¿Cuál es nuestro propósito al momento de hacer esta puesta en escena? Digamos, ¿qué es lo que queremos conseguir? ¿Y qué es lo que tenemos para ofrecer? Digamos, porque el propósito va de la mano de la oferta que nosotros tenemos, ¿sí? En el caso, digamos, de un proyecto, la venta de un proyecto, necesitamos que el otro ponga plata, necesitamos que el otro ponga firma, necesitamos que el otro forme parte del grupo. ¿Cuál es nuestro propósito? No nos puede dar igual. Y esa es una de las grandes, grandes incógnitas que hay que develar antes de meternos, digamos, en la aventura, porque nosotros somos los héroes de esta aventura del storytelling, en la aventura de ser storytellers con el objetivo, digamos, de lograr algo, ¿sí? ¿Por qué el propósito claro? En la medida en que nosotros tengamos un propósito claro, vamos a poder clarificar nuestro mensaje, es decir, nuestro relato, y vamos a lograr el tan mentado llamado a la acción. ¿Qué es el llamado a la acción? Es como en el viaje del héroe. Con el llamado a la acción, yo lo que necesito es que el otro se suba a mi aventura. Que el otro diga, ajá, quiero saber más. Que el otro pregunte. El llamado a la acción básicamente es captar la atención del otro y que automáticamente se ponga a nuestro lado. ¿Sí? En la Publi de Adecco es clarísimo cuál es el mensaje que tú quieres ser, digamos, y por qué no lo haces, cuál es tu propósito en la vida, digamos, y tiene un gran propósito, digamos, el relato tiene un gran propósito, y el llamado a la acción es, venite con nosotros que te ayudamos a encontrar el camino para ser quien sos. Es espectacular, digamos, como mensaje y como relato desde el punto de vista del storytelling es espectacular lo que nosotros vimos. Y entonces, acá empezamos ya a meternos con la estructura tripartita, pero ya desde el punto de vista de un storyteller, ¿sí? Lo que nosotros estamos viendo ya ahora deja de poner el foco en la construcción de una historia en sí misma para poner el foco en la construcción de una historia, de un relato, para conseguir otra cosa, ¿sí?
el relato deja de ser el fin en sí mismo y comienza a ser un medio para conseguir otra cosa. Peter Guber me daría un cachetazo con lo que estoy diciendo, porque en realidad dice que justamente el relato es el fin en sí mismo por un tema, digamos, de ponderancia y de importancia. Y realmente tiene razón, sin relato no hay todo lo que vamos a ver ahora, pero la realidad es que el storytelling, la novedad del storytelling es la aplicación, las diferentes aplicaciones que ha tenido en el marco, digamos, de un montón de disciplinas y de un montón de ámbitos, pues entonces, en definitiva, termina siendo un medio, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la mejor estructura tripartita para establecer un nexo y para vehiculizar, digamos, mi relato? La estructura de reto, lucha y resolución, ¿sí? En la estructura de reto, lucha y resolución que propone Peter Guber tiene un libro que se llama Storytelling para el éxito. Yo quedé muy, muy flasheada, digamos, con ese libro, y es un libro recontra mega fácil de leer, porque te enseña una bocha a partir de las historias de un gran storyteller, digamos. El chabón, para explicar la reto de lucha, la estructura de reto, lucha y resolución, cuenta una historia que es espectacular de una aventura que tuvo en los rápidos de no sé dónde, con un grupo de amigos en los que él velaba por la seguridad de 5 tarados que se habían subido a un rafting, como un gomón, digamos, por primera vez a espiar, vamos a decir, los rápidos de no sé dónde, que eran recontra mega peligrosos, y estos chabones, en vez de ir por A, que era la zona segura, querían ir por B, digamos. Entonces cuenta esa historia y es espectacular, digamos, cómo entendés, digamos, esta estructura tripartita. El libro es súper fácil de leer justamente por eso, porque el chabón es un gran storyteller, entonces absolutamente toda la teoría que tiene para dar la da a través de una historia, que de hecho, si llegamos con el tiempo, les quiero leer una parte del libro porque es genial. Entonces, en esta estructura, lo que yo hago con el reto o el desafío, digamos, es captar la atención de los oyentes con un reto, un desafío o una pregunta inesperada, ¿sí? Entonces, el objetivo es captar la atención. Entonces yo podría, por ejemplo, ponerlos en situación diciéndoles, ¿alguna vez te imaginaste cómo sería matar a alguien? Claramente van a, di un ejemplo extremo, ¿no? Pero claramente algo voy a mover. A fibra voy a mover adentro de esa gente, salvo que esté muerta por dentro, digamos, ¿sí? El gran desafío, digamos, de captar la atención tiene que ver con el impacto. Para yo poder captar la atención, que esto lo vamos a ver como más en profundidad cuando hablemos de pitch, yo siempre tengo que tener muy en claro a quién voy a tener adelante. Por ejemplo, en este momento estoy coachando una piba que va a ir a Ventana Sur, ¿no? Ventana Sur es un mercado, digamos, ya es internacional Ventana Sur, ¿no? Qué vergüenza, no lo sé, pero tirame esa data. Un mercado de venta de productos audiovisuales, primero estaba destinado al cine, creo que ahora también se incorporó, digamos, la parte televisiva. Sí, gracias, Chape. Es un mercado internacional, es decir, que vienen, digamos, gente de todos lados, o sea, de grandes empresas, de grandes productoras, de las grandes networks, digamos, ¿a qué? A ver si pueden producir un proyecto, digamos, de la gente que venga, digamos, a pitchar, ¿sí? Entonces, digo, para eso ustedes tienen, digamos, la posibilidad, en general, quienes van a ir a pitchar, tienen la posibilidad de establecer las reuniones en 2 tipos, que una son one-on-one, que significa uno contra uno, básicamente, y el resto es hablándole a un panel, tenés un trío o un dúo, digamos, de personas y pitcheás, digamos, como masivamente, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Nosotros cuando establecemos las reuniones, tenemos que automáticamente, si es de una network, por ejemplo, empezar a analizar la network si es que no la tenemos analizada, ¿sí? Preguntar con quién vamos a tener la reunión y empezar una investigación, pero un estoqueo como si fuera el ex. O sea, todo. La parte laboral, claramente, y la parte personal. Entonces vamos a estoquear redes sociales, vamos a estoquearlo a través de entrevistas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos conocer sobre todo la parte personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el abordaje que nosotros vamos a hacer, por más que tengamos un único pitch, el abordaje, sobre todo que vamos a hacer en este acto número 1, que es el reto, no va a ser el mismo si tengo un malhumorado, si tengo a alguien de piel serio, pero que de vez en cuando puede tirar un chiste, si tengo uno que es un cago de risa, si tengo un chabón que es mega descontracturado, que he visto que en las entrevistas de repente se viste así como yo, no anda de traje y corbata ni nada. Digo, los abordajes son completamente diferentes en relación, digamos, a quién vamos a tener al frente. Entonces nosotros tenemos una doble investigación. Por un lado, la productora, la empresa, la network, que eso lo que va a dar es como la geografía de contenidos para ver si nuestro producto encaja ahí o no encaja, y por el otro lado, a quién vamos a tener al frente para ver qué abordaje vamos a hacer, ¿sí? Una regla muy de oro en pitch es que nosotros no tenemos que traicionar cuando pitcheamos, digamos, o cuando preparamos el pitch, nosotros no tenemos que traicionar nuestra esencia. La gente cree que en general la gente subestima mucho el pitch, que ahora voy a eso, pero digo, la gente en general cree que el humor es el mejor vehículo para pitchear algún producto. Y la realidad es que no es así. El humor es el mejor vehículo siempre que uno tenga una personalidad esencialmente que tenga que ver con eso. Hay gente que por no es, digamos, chistosa o graciosa, vamos a decir, y no puede ponerse en el lugar de intentar naturalizar un tono o una manera de ser que no les propia, ¿sí? Eso es una de las reglas número 1, o sea, no hay que forzar un tono que tiene que ver con el abordaje que vamos a hacer que no tenga que ver con nosotros mismos. Si nosotros tenemos una personalidad dramática y vamos a tratar de ir por ese lado, de la mejor manera posible, ¿no? Digo, no nos vamos a poner a llorar ahí mismo. Pero digo, si tenemos eso, no. Yo, que por esencia soy graciosa, arre. No, pero digo, tengo como más, tiro más para ese lado que para el lado del drama. Si yo quisiera conmover desde un relato dramático, claramente que no. Digamos, primero que me sentiría incómoda. Sentirse incómoda en un pitch implica que empezás a trastabillar. Empezar a trastabillar implica que te empezás a salir, digamos, de toda tu planificación, que el pitch es recontra mega planificado. Y ahí una debacle, ¿vieron cuando se levantan y de repente se les rompió la máquina de afeitar? Después se cortó la luz, salieron y perdieron el tren y así durante todo el día una serie de eventos desafortunados. Bueno, lo mismo pasa con el pitch. Cuando arranca para la mierda, probablemente termine peor, digamos. ¿Se puede, como se dice, corregir el tiro? Sí, se puede, pero hay que tener una cintura y una templanza que, madre mía. Entonces, es mucho más fácil corregir el tiro cuando nosotros nos sentimos cómodos con lo que estamos haciendo que si nos sentimos sapo de otro pozo, ¿sí? Entonces, la segunda, que sería el segundo acto que nosotros hemos visto en la estructura, digamos, clásica, es la lucha. Entonces, después del desafío, después del planteo, nosotros ofrecemos a nuestros oyentes una experiencia emocional al narrar la lucha propia o de un tercero para superar el desafío o para encontrar la respuesta a la pregunta introductoria, ¿sí? Entonces, generalmente lo que nosotros hacemos ahí es de nuestro en el que contamos con
nosotros o un tercero, es decir, en cualquiera de las dos posturas, nuestro héroe, ¿sí? Podemos ser los héroes de la historia o puede ser otro, el héroe de la historia, cómo luchó para resolver o para lograr conseguir ese desafío, ¿sí? Entonces lo que nosotros ahí hacemos es los obstáculos, cómo lo resolvió, cómo se sintió, si tuvo alguna crisis, cómo salió adelante. Básicamente esto tiene que ver con esta estructura, digamos, está pensada porque nosotros empatizamos mucho con esta clase de relatos, ¿sí? Nosotros estamos muy madrugada por la TV. Sí, pero no. Ojalá los pastores de madrugada hicieran esto. Entonces, digo, la realidad es que nosotros lo que ya después con la lectura que les hago van a ver que no es de pastor de TV. O de última, los pastores de TV hicieron un Cine Z, Cine Berreta de todo esto. Entonces, lo que yo voy a hacer ahí básicamente es contar, digamos, cómo logré, digamos, resolver esto, pero no iba a eso, perdón, me fui. Nosotros nos identificamos mucho con esta estructura. ¿Por qué? Porque siempre nos cuesta la vida. Siempre hemos tenido algún desafío que nos costó y que al final resolvimos bien o mal, o que nos enseñanza, por ejemplo, porque la lucha tampoco es que siempre nos lleva a conseguir lo que queremos. A veces nos lleva a no conseguir lo que queremos y eso nos abre otra puerta. Entonces de repente decimos, ok, me echaron del laburo, pero conseguí esto. Entonces, la resolución no fue tan mala. O no conseguí el laburo, pero gracias a no conseguir ese laburo, pude viajar a no sé dónde y de repente empecé a hacer lo que me gustaba, que no era ese laburo, sino este otro. Entonces digo, en general, nosotros nos identificamos un montón con este triplet, digamos. Mucho nos identificamos, porque siempre tenemos pequeños desafíos y pequeñas luchas, quizás hasta cotidianamente, sobre todo en estos tiempos, y si no, a gran escala hemos tenido también que resolver, hemos tenido desafíos, hemos tenido retos, hemos tenido lucha y hemos tenido resoluciones. Que la resolución es disparar digamos, lo que se busca es disparar la reacción de los oyentes con una resolución reveladora que los llame a actuar. Entonces acá tenemos dos puntos muy importantes que tienen que ver, uno, con la resolución reveladora. Acuérdense de la promo de Adecco, que la resolución reveladora es, ¿ves este chico de la foto? ¿No te suena la cara? No, no me suena la cara. ¿No te suena el lunar? Y los otros ahí se dan cuenta, como una epifanía, cae la resolución reveladora, que él, ese nene, es ella, que ha luchado muchísimo hasta llegar a ser quien quería ser, digamos. Entonces, la resolución reveladora es como el, ¡guau! Mirá, ya entendí. ¿Y qué nos hace? El llamado a la acción. ¿Cómo se traduce el llamado a la acción en esa publicidad, por ejemplo? ¿Te puedo abrazar? ¿Y cómo lo has logrado? ¿Y qué tal cosa? Digo, si nosotros logramos que el relato termine en la resolución reveladora, sino que continúe en nuestro oyente, automáticamente se ha producido el llamado a la acción. Ha dado su fruto, el llamado a la acción, y se han subido a nuestra aventura. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Bien. Veo pulgares para arriba. Cualquier cosa me frenan. Ni sé la hora que es. Ok, las 8. ¿Qué tenemos acá? Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué? Se me está yendo solo. Acá, está. El llamado a la acción. Ay, no sé qué está pasando que se me pasa de... Ahí está. Espero que quede ahí. El llamado a la acción tiene que ver con el propósito, con lo que nosotros queremos conseguir, sí.
claramente. Digamos, así como en una estructura clásica nosotros vemos que, ¿se acuerdan que hablábamos de la pregunta activa? Que la pregunta activa es básicamente esa pregunta que se genera en el primer acto, que es un disparador que se resuelve o que se construye, digamos, durante toda la película y se responde en el clímax. Bueno, esto tiene que ver, digamos, con esa estructura tripartita clásica. ¿Por qué? Porque nuestro propósito se responde o se logra cuando nosotros vemos si el oyente, el otro que está delante nuestro, finalmente se subió a nuestra aventura o no. Quiere decir, si el llamado a la acción funcionó o no. ¿Se entiende? Kung Fu Panda. Esta es, digamos, como para hacer un mix entre estructuras audiovisuales y la estructura, digamos, del storyteller. Básicamente, Kung Fu Panda es una estructura de reto, desafío, lucha y resolución reveladora. Nosotros tenemos como reto a él queriendo convertirse en uno de los 5, mi rey. Ya sabemos, acuérdense que cuando nosotros hablamos de storyline, dijimos que Kung Fu Panda es lo mejor que hay en el universo. Dijimos que en nuestro acto 1, en la forma storyline, tenemos que poner quién es nuestro protagonista y sus 2 o 3 características esenciales que hagan, definan a nuestro protagonista en relación a nuestro conflicto, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que lo tenemos que dotar? Porque sin dotes no tiene ninguna posibilidad de cumplir su objetivo, y si no hay ninguna posibilidad de cumplir su objetivo, nuestro espectador que espera que nuestro protagonista gane, digamos, por decirlo de alguna manera, se levanta de la silla y se va, total, ¿para qué voy a ver si ya sé que no lo va a lograr? Entonces, dotarlo, hay que dotarlo. ¿De qué lo dotamos, Panda? De una pasión tan grande por estos 5 que es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Cómo lo incapacitamos para lo que tiene que hacer? A ver, tiren. Es muy fácil cómo está incapacitado, digamos. Es torpe, le gusta morfar físicamente, exactamente. Digamos, sus incapacidades para lograr el objetivo, que es convertirse en uno de los 5 fantásticos, eran, no me acuerdo cómo se llamaba, básicamente son sus condiciones físicas. Digamos, Kung Fu Panda tiene condiciones físicas que no le sirven o no son funcionales, por decirlo de una manera, para lo que tiene que hacer. Pero tiene paralelamente esta cosa que empuja la voluntad, que empuja la motivación de mi personaje, que eso es mega importante, que tiene que ver con el amor que siente y el fanatismo que sienten estos 5. Entonces, de esa manera lo incapacitamos por un lado y después lo dotamos por el otro. Entonces, el reto, digamos, el desafío Kung Fu Panda es convertirse en uno de estos 5 grandes artes marciales. Después viene su lucha, ¿sí? Que básicamente, además, es anteponerse a sus propias frustraciones, a sus propios no puedo, ¿sí? Porque nosotros, cuando empezamos a ver más creación de personaje, lo que vemos es que tenemos que dotar a nuestro personaje de contradicciones. ¿Para qué? Para lograr personajes multidimensionales. Las multidimensiones son las contradicciones internas que tiene nuestro personaje. Quiero pero no puedo. Deseo pero no llego. Temo pero me antepongo. Digamos, ese tipo de confrontación interna que tienen los personajes justamente los convierten en algo más cercano a un ser humano. Ya sé que Kung Fu Panda es un panda, pero tiene características de ser humano, digamos, está caracterizado como un ser humano, ¿no? Entonces digo, todo el acto 2 es su lucha por convertirse en lo que quiere convertirse. Él tiene un gran propósito, que ahí empezamos a linkear todo, ¿sí? Kung Fu Panda tiene un propósito muy claro, ¿bien? Está anclado en su emocionalidad, además. Y entonces, al final, cuando parece que no lo va a lograr, sucede algo que es la resolución reveladora,
¿Qué es en Kung Fu Panda? Está puesto en una frase que le dice su padre. Y que nosotros hacemos, ¡ah! Está bien, Iván. Está bien lo que decís, pero si alguien se acuerda de la frase, lo voy a agradecer un montón. Yo me la acuerdo, obviamente. El secreto es que no hay secreto. Esa es la revelación, digamos. Esa es la revelación, la resolución reveladora. Entonces ahí hacemos todo. Y el chabón automáticamente encara hacia su objetivo, su clímax, y todos estamos ahí arriba con él, el llamado a la acción funcionó, todos nos subimos ahí, estamos haciéndole barra, tipo, colgados ahí de la tribuna, dale, dale, que vos podés. Bueno, automáticamente nos subimos al final de la aventura, digamos, de Kung Fu Panda. Claramente nos hemos venido subiendo desde la empatía por un montón de otras cosas que se laburan, pero aplicándolo a la estructura tripartita del storytelling, básicamente sería eso, digamos, el resumen, tomando como ejemplo Kung Fu Panda, ¿sí? Pero Peter Guber nos dice que no es suficiente, digamos, la estructura tripartita, ¿sí? Nos dice, sí, la estructura tripartita sirve como soporte del relato al storytelling, pero hay algo que es el corazón del storytelling. Esto que tenemos adelante. El transporte emocional. Esto surge, digamos, de una investigación que él hace. Ustedes van a ver, para los que lean el libro, que él tiene como muchos invitados y va tomando de ejemplo a muchos invitados y cuenta lo que aprendió de cada uno. Y de esta mujer, Stacy Snyder, comenta de DreamWorks, ni más ni menos, dice que lo que le disparó digamos, empezar a visualizar y a conceptualizar el transaccional es esta frase de ella que dice, las mejores historias tiran del corazón y no de la mente. Entonces, automáticamente el chabón, todo esto, digo, toda esta conceptualización es obvio que se venía haciendo aplicada a la escritura, digamos, de historias, claramente, porque si no, no hubiese funcionado ninguna historia. Ahora, venimos hablando del storytelling aplicado a otras cosas, aplicado a vender un producto, no sé, un producto, un auto, aplicado a vender un sistema de sonido, aplicado a vender la música para un mundial, aplicado a vender un proyecto, digamos, o sea, nunca se había pensado en vender un proyecto a partir de un relato, digamos, era irrisorio pensar en eso, o sea, ¿cómo no ibas a hablar de los beneficios que ibas a tener, las ganancias que ibas a tener, de lo rico que ibas a hacer en 10 años según la proyección? Digamos, era irrisorio pensar en eso, sobre todo en la venta de un producto. Digamos, el chabón cuenta que su primer intento para vender, para reconstruir un estadio, creo que fue, no me acuerdo ahora exactamente, para reconstruir un estadio, fue fallido, digamos, no consiguió la guita que necesitaba porque se la pasó hablando de números. Entonces, él arma como todo un cuentito, después de tener esta revelación de la mano de Stacy Snyder, el chabón dice, claro, o sea, yo tengo que hacer lo que sé, tengo que contar una historia, lo que sé hacer, tengo que contar una historia para lograr esto. El chabón armó una historia en torno a eso y el tipo que tenía adelante terminó diciéndole, sí, ¿cuánto querés? Te pongo esto, hacemos 3 estadios, no hacemos 2. Digo, entonces, cuando uno logra conmover, efectivamente ha sido porque ha logrado con éxito el transporte emocional, ¿sí? ¿Qué es transporte emocional o en qué está basado el transporte emocional? En el complejo sistema de acción y reacción de un relato, porque es el que conmueve a los oyentes. Digamos, ¿qué quiere decir esto de acción-reacción? Cuando nosotros laburamos un relato,
todo el tiempo estamos poniendo a prueba a nuestro oyente, a quien tenemos adelante, o digamos, en el caso del cine y la televisión, nuestro espectador, ¿verdad? Solo que no lo tenemos a vivo, entonces no sabemos qué tipo de reacción va a tener, si bien la podemos proyectar a través de una esquía. Cuando nosotros tenemos a nuestro oyente, lo que tenemos que empezar a ver es la reacción que va teniendo frente a lo que nosotros le estamos contando. El storytelling y el pitch, fundamentalmente, el pitch es como la manifestación, sería como la manifestación técnica del storytelling aplicado, tiene mucho de lectura del lenguaje corporal, ¿sí? Entonces, básicamente, nosotros, cuando empezamos a evaluar a quien tenemos adelante, es muy fácil cuando empezamos a decodificar el lenguaje corporal, la manifestación que está teniendo, es muy fácil saber si está atento, si le interesa lo que dice, si está completamente cerrado, si arrancó cerrado y después se abrió. Si yo entro a la sala y tengo un chabón que ya escuchó ese pitch y está así, como medio de cote, con las manos cruzadas, las patas cruzadas, y no está sentado de frente tuyo, tiene la cabeza frente tuyo y de vez en cuando mira para otro lado. Es un tipo que no tiene nada de interés en lo que vos vas a venir a decirle. Está completamente cerrado. Esto de los cruzados es estar cerrado, digamos, ¿sí? Está cerrado. El cuerpo es magnífico, chicos, cómo se manifiesta, digamos. ¿Por qué? Porque es un metalenguaje, además. Es un lenguaje que no es consciente. No es que el chabón dijo, yo estoy cerrado, así que me voy a cruzar de brazo para que este papalurdo que tengo adelante se dé cuenta y en vez de un pitch de 10 minutos me clave uno de 3, así se va y yo puedo comer en paz la ensalada que tengo ahí abajo hace una hora que se me está pudriendo, digamos, ¿sí? Entonces, acción, reacción es conductismo, sí, trabajamos mucho con el conductismo. Entonces, digo, no es que el chabón es consciente de sus posturas corporales o de cómo se toca la cara o de cómo empieza a reaccionar. Si yo de repente hago bien mi trabajo y arranco mi pitch como tiene que empezar, que la estructura de pitch la vamos a ver en la clase posterior a la de estructuras de Ramiro, automáticamente yo voy a arrancar con el transporte emocional y automáticamente en 2 minutos yo tendría que lograr que este chabón, de estar así, haga al menos esto. Ay, no sé si me están viendo. Sí, tiré todo. ¿Me están viendo? A ver, estoy patas para arriba, ¿no? Bien. Entonces, prácticamente, yo no soy tan tecnológica como Ramiro. Automáticamente el tipo está así, digamos, cerrado y de coté, tengo que lograr que haga esto al menos. Y si de estar así, hace esto, se inclina hacia adelante, ya lo tengo, casi que ya lo tengo. Y si de repente hace esto y se acomoda en la silla, se relajó, me está escuchando. Y puedo tirar papelitos para arriba si el chabón hace esto. Zapata, patata, patata, lo tengo a Troden, hago con el chabón lo que se me da la gana. Por supuesto que después cuando veamos pitch, tenemos que mantener esta tensión-distensión, digamos, lo vamos a aburrir con datos que tienen que estar, pero después la vamos a subir y además lo vamos a aburrir, digamos, el chabón lo vamos a bajar, pero viniendo de una cima, digamos, no es que lo vamos a bajar, o sea, lo vamos a hacer bajar medio en picada, pero no importa, porque el chabón está contento. Está contento, ya se acuerda de quiénes somos nosotros, ya se acuerda del proyecto. O sea, lo que nosotros tenemos que lograr con un pitch, con el transporte emocional, es que el chabón diga, la mina del chiste tal, o la de la historia tal cosa. Ya con eso nos damos por satisfechos, ¿eh? Nos damos por satisfechos de acá a la China, que quedamos impregnados en ese ser, ¿sí? Entonces, acción y reacción, de la misma manera en que nosotros buscamos acción y reacción en un relato cinematográfico o audiovisual, lo buscamos en este relato, digamos, oral, ¿sí? Frente al otro.
buscamos que reaccione. Si nosotros lo vemos, por ejemplo, que está, si tenemos un panel de 3, vemos que alguno está distraído, automáticamente lo miramos y le empezamos a hablar a él y lo obligamos a volver. Digo, hay un montón de artilugios desde el lenguaje corporal que podemos usar nosotros a través de la lectura que hacemos del otro para ir manejándolo. Es muy bueno, chicos, esto. No sé, yo como que me exalto un toque cuando empiezo a dar storytelling y pitch porque me parece una herramienta súper mega. O sea, si hay algún superpoder que tenemos que tener o que es posible tener, es este. Porque además es meterse en la cabeza de la gente y es lograr lo que nosotros queremos a través, yo sé que parece recontra remil maquiavélico, pero digo, solamente queremos laburar, o sea, queremos vender una serie, digo, no estamos tratando de ganar la elección como Trump, que tiene mucho de storytelling detrás, mucho, pero digo, cuando nos llamen, digamos, para hacer una campaña política, podemos decir que no, digamos, yo conozco gente que ha dicho que no por cuestiones de principio y porque saben el poder que tiene el storytelling y el daño que puede hacer, digamos, me iba a meter en una controversia, pero no me voy a meter ahí, pero mucho daño puede hacer porque puede hacer ganar al señor Smithers, digamos, ¿sí? Entonces, digo, podemos tener años de malaria. Entonces, no, please, no. Digo, siguiendo con el señor Burns, ¿qué dije? Smithers, cualquiera. Smithers sería otro, uno pelado. Bueno, entonces, transporte emocional, continuamos con esto. Estos relatos activan el transporte emocional de quien los escucha. Básicamente lo que yo quiero hacer es captar la atención del otro, pero ahora ya no tiene que ver con la cabeza. Fíjense que la estructura tripartita, la estructura de reto, desafío, lucha y resolución reveladora, apuntaba a la cabeza, a la atención, digamos, de mi oyente. Ahora, si yo introduzco el transporte emocional, arranco por la cabeza y ¿con qué sigo? Con la emoción. Entonces, si hago bien mi trabajo, el relato activa la emoción del otro. Y automáticamente, clink, lo tengo a Troden, ¿sí? Nos incitan a reír, a llorar, a contener el aliento, a suspirar, a gritar, con una rabia, todo fruto de la empatía. Todo oyente intuitivamente exige esa propulsión emocional. Siempre que ustedes, ahora vamos a hacer la prueba, pero siempre que ustedes arranquen, sobre todo, ojo con esto, en pitch hay, por ejemplo, palabras prohibidas, que vamos a ver ciertos tips, pero hay palabras que son muy, muy buenas, pero ustedes tienen que saber cumplir la expectativa después. Tal como decía Ramiro, la palabra historia tiene un impacto emocional muy grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno espera que el otro cuente una historia que tenga propulsión emocional. Porque la mayoría de las historias que nos han contado, sobre todo lo que tiene que ver con la historia oral, nos han conmovido. O sea, yo me siento con mi sobrina y le digo, veamos una película o te cuento una historia de zombies. Mi sobrina, que es enferma mental como yo, que tiene 7 y le gustan los zombies, me va a decir, contame una historia de zombies. El relato oral tiene una magia de cercanía y de intimidad que es muy poderosa, digamos, por eso el poder, digamos, que tenemos en nuestras manos. El relato oral hace magia. Entonces, siempre que nosotros utilicemos la palabra historia, tenemos que cumplir con la expectativa del que está escuchando que espera alguna conmoción, ¿sí? Llanto, contener el aliento, reír, suspirar, gritar, enojarse, lo que sea, pero espera conmoverse de alguna manera, ¿sí? Entonces, ojo cuando nosotros generemos una expectativa porque la tenemos que cumplir, sobre todo en pitch. Entonces,
¿cuáles son los elementos, los 4 elementos que dice Peter Buber son imprescindibles para lograr el transporte emocional? ¿Sí? Que básicamente son los 4 elementos imprescindibles del relato. Acuérdense que el transporte emocional es el relato, ¿sí? El primero, si la historia es un transporte emocional, el héroe es el conductor. Los verdaderos héroes son personajes simpáticos y reconocibles. Cuando hablamos de simpatía, la linkeamos con la empatía, ¿sí? No la linkeamos con que sean simpáticos desde el punto de vista del humor o desde el punto de vista del carisma. O sea, pueden ser empáticos sin ser simpáticos, humoristas o graciosos, ¿sí? Y cuando habla de reconocibles, tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con que el espectador o el oyente se pueda reconocer en el héroe de ese relato. ¿De qué manera nos reconocemos? Lo que hablábamos antes. Acá tenemos un personaje que los fanáticos del terror y sobre todo de Stephen King seguramente lo tienen visto. Es uno de los protagonistas, digamos, de la saga, de la parte 1, de la parte de cuando son niños, hablando de las pelis, ¿no? Y es justamente el más temeroso de todos, el más temeroso y el que nunca se anima a nada, y el que siempre tiene algún problema que tiene que ver con una dolencia, digamos. Ese personaje es un personaje con el que nosotros vamos a empatizar automáticamente. Seguramente, no me acuerdo, pero seguramente va a ser uno de los primeros que nos haga reír, de acá a la China. Va a ser uno de los primeros, digamos, a los cuales nosotros le hagamos barra para lo que tenga que hacer en su individualidad de subtrama. ¿Por qué? Porque sí es un loser, digamos, es un loser, y nosotros nos identificamos mucho con los losers. Tiene que ver con la condición humana, tiene que ver con que nosotros estamos más dotados de impedimentos que de pedimentos, digamos, de dotaciones positivas, decirlo de alguna manera, o al menos así nos autopercibimos. En general, salvo muy pocas excepciones, somos muy de autoflagelarnos, digamos, ¿sí? Entonces, nos reconocemos mucho más fácilmente en las características negativas, vamos a decir, de ciertos protagonistas que en las características, positivas. O sea, yo, ¿por qué empatizo con Superman? Digamos, porque quiero volar, y ahora les voy a contar una historia en relación a eso. Pero básicamente, empatizo mucho más con este tipo de personajes a los que les cuestan las cosas. Este tipo de personajes que tiene que superar ciertas imposibilidades propias para poder lograr algo. Este tipo de personajes que además se inmola por un grupo, ¿sí? Este tipo de personajes es la clase de personajes con las que mis neuronas espejo eran empatía. Cuando nosotros hablamos de empatía y hablamos de ser reconocibles, y esto es neurociencia, esta empatía es posible en todos los ámbitos de la vida por la clase de neuronas que nosotros tenemos que se llaman neuronas espejo. Gracias a la existencia de las neuronas espejo es que nosotros nos podemos poner en el lugar del otro, por decirlo de alguna manera, y sentir empatía con lo que al otro le está sucediendo. Entonces, es ahí cuando se produce la conexión emocional y yo automáticamente quedo linkeada a ese personaje, conmoviéndome con él y a su vez acompañándolo y empujándolo a la aventura. ¿Cuántas veces dijeron, ay, dale? ¿Cuántas veces en una película dijeron, ay, dale, por favor, o no, por ahí no, o no? Digo, ahí ya estamos, pero al recontrahorno, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros logramos tener en nuestro relato, que es nuestro vehículo emocional, un héroe con el cual mi oyente se sienta identificado, tenemos el punto 1 adentro, ¿sí? Entonces tenemos ya un terrenito bastante ganado. Les quiero leer, en base a esto, un pasajito del libro de Buber,
No suelo hacer esto de las lecturas, pero la verdad es que me gusta mucho. Esto me quedó como regrabado. Bien, él habla, digamos, en este caso, habla de esos protagonistas que a nosotros nos marcan, digamos, y que de alguna manera nos apropiamos de esa anécdota de la cual ha sido protagonista esa persona o ese personaje y la replicamos como lo hace él, digamos, en su libro. Entonces él dice, un caso concreto. Uno de los personajes más heroicos que he conocido en mi vida fue un niño que padecía una enfermedad degenerativa paralizante, que era mi vecino cuando vivía en Boston. Se embrollaba al hablar, no podía caminar, ni tampoco podía asistir al colegio con todos los demás niños del barrio. Pero le veía cada día, asomado a la ventana, mientras nosotros pedaleábamos en nuestras bicicletas por la manzana. Un día, su padre apareció en la acera sujetando una bicicleta con ruedecitas de seguridad laterales en ambas ruedas, delantera y trasera. Parecía que en aquel vehículo de 6 ruedas hubiera podido subirse un elefante sin romperlo. Mientras yo miraba por mi ventana, el padre del chico salió con él en brazos y lo sentó en aquel invento. Entonces, el padre volvió a entrar en la casa. El chico solo empezó a pedalear y al cabo de un minuto la bicicleta volcó. Vi que su padre lo observaba desde la ventana. El chaval también lo vio. El adulto lo miró mientras ella estaba allí tirado y no hizo nada. Al final, el chico se enderezó y se sentó en la bici. Avanzó cosa de 1,5 metros y volvió a morder el polvo. Una vez más, padre se limitó a observarlo. Durante semanas, aquel muchacho estuvo probando suerte y cayéndose, y su padre no movió un dedo. Yo se lo conté a mi madre, preocupado, pero ella me dijo que me metiera en mis cosas. Yo no podía. Aquel drama resultaba demasiado impresionante. Un domingo por la mañana, el chico se cayó de la acera. No tuve más remedio que ir. Pero cuando alcancé el bordillo, o sea, el de la vereda, él me indicó con un gesto que no me acercase. Entonces, su padre dio unos golpecitos en el cristal de la ventana y me indicó con el dedo que me fuese a casa. Convencido de que aquel hombre era una especie de monstruo, dejé al muchacho intentando levantarse solo y corrí de vuelta a mi casa. Entonces, un par de días más tarde, el chaval volvía a estar en la calle. Se cayó una vez, se levantó, y otra vez. Pero entonces, de repente, comenzó a avanzar. Logró recorrer unos 20 metros, y luego giró el manillar, y volvió a punto de partida sin caerse. Miré a su casa y vi a su padre sonriendo a su hijo. Miré al chico y estaba sonriéndole a su padre. Luego los dos se echaron a reír y a hacer aspavientos como un par de locos, y yo me puse a llorar. Al final lo entendí. Los dos sabían que el chico necesitaba aferrarse al reto, luchar y superarlo solo. Precisaba ser su propio agente del cambio, participar activamente de su propio rescate. Si su padre lo hacía por él, el chaval no sería un héroe. Y solo si fuera un héroe, esta victoria trascendental le capacitaría para enfrentarse a los otros desafíos inevitables y monumentales que le aguardaban en el futuro. Lo único mejor que ser el héroe de su propia historia era ser el héroe de su propia vida. Y aquel día aprendí hasta qué punto están entrelazadas ambas cosas. ¿No se les pone la piel de pollo? A mí me encantó cuando lo leí. Y me pareció súper gráfico. Me pareció súper gráfico porque justamente, digamos, imagínense si ustedes empiezan un pitch con esta historia. ¿Sí? Imagínense si ustedes arrancan el pitch contando esta historia. ¡Chau! ¡Atroden! Eso es el vehículo emocional. Esa clase de vehículo emocional tenemos que lograr
nosotros, ¿sí? Todo es con trabajo y todo lleva una gran preparación. Una de las cosas que me quedó en el tintero es que acá en Argentina el pitch está recontra remil subestimado. Recontra, ya lo debo haber dicho capaz y recontra mega enculada. ¿Por qué? Yo también lo he hecho y digo, no todos tienen por qué saberlo, que hay detrás del pitch, digamos que detrás del pitch hay casi una carrera, pero a mí me enoja mucho que la mayoría de la gente hable de pitch como si supiera, digamos, sobre todo en ámbitos educativos, y te lo defiende a muerte. Entonces, de repente, lo que ustedes van a escuchar, alumnos de guión o egresados de guión o lo que fuera, es el famoso pitch elevator, que todos lo ponen de ejemplo para definir pitch. El pitch elevator es básicamente la capacidad que uno tiene que tener de pitchear el proyecto, o sea, la historia que quiere vender, en lo que demora un ascensor en subir al 6º piso, una cosa así, digamos. O sea, poder pitchearlo en 1 minuto, 2 minutos. Que está bien, digamos, no está mal. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros tenemos una oportunidad que probablemente no se presente nunca más en la vida, de repente, no sé, nos cruzamos con Spielberg, de hecho el pitch elevator viene de la mano de Spielberg, pero digo, nos cruzamos con Spielberg, creemos que tenemos la historia de nuestras vidas, tenemos que tener la capacidad de contársela en 1 minuto y que el chabón diga, ok, tell me more. Digo, tendríamos que tener esa capacidad, ¿no? Pero eso no es un pitch. Eso es un gran poder de síntesis y, si quieren, poquito de venta, digamos, de conocer nuestra historia. El pitch viene de la mano de otra cosa. El pitch se trabaja. ¿De qué manera se trabaja? Normalmente te ponen tiempos, pero un pitch estándar más o menos dura 10 minutos. Esos 10 minutos de esos... Hoy estoy con la... que estoy trabada, perdón. Esos 10 minutos de pitch tienen una estructura, que ya creo que se las he dicho, la estructura de las 5 W de la comunicación social. En pitch se reordenan y se utilizan de otra forma, y empiezan con el why, que básicamente es mi relato, mi transporte emocional. Entonces digo, todo eso se escribe. Son aproximadamente, no sé, serán, para un pitch de 10 minutos, serán aproximadamente 4 páginas en una determinada tipografía y tamaño. Y digo, se estructura de una manera determinada, se escribe, y después de que se escribe, se dice que para lograr un pitch excelente e infalible, uno tiene que practicarlo a razón de 20 veces por día frente al espejo, de modo tal que en algún momento abandone la letra, o sea, ya lo digas sin tener que leerlo, y de repente, pitch, te falta una T entre la I y la C. Entonces, digo, hay que escribirlo, hay que decirlo aproximadamente 20 veces por día, con una antelación más o menos de 1 mes. Esto es lo que versa la teoría. ¿Para qué? Para que cuando yo me siente delante de quien, al que le voy a pitchear, digamos, parezca que le estoy contando una anécdota a mi vieja. ¿Se entiende? ¿Por qué? Primero, porque la tengo recontra mega naturalizada. Segundo, porque estoy mega cómoda. Digamos, lo que te da eso es una gran seguridad y te da la posibilidad de corregir el tiro, que a eso íbamos con lo otro. Si de repente a mí me toca, no sé, me cambian la persona, entonces me obligan a improvisar. Entonces yo tenía un approach de humor para hoy y de repente tengo que improvisar a uno un toque más serio y de repente trabajar otra cara. Uno tiene que ser medio actor, les digo, para laburar el pitch, y además tiene que quitarse el miedo escénico, digamos, quitarse el miedo escénico. Eso es muy importante. Y quitarse el miedo escénico, el miedo a hablar en público, aunque el público sea uno,
tiene que ver con la puesta en práctica, ¿sí? Hay que poner en práctica esto. Hay que además quitarse los prejuicios y ponerse las intenciones, ¿sí? O ponerse los propósitos. Tengo una amiga mía que es muy capa y que dice, quítate los prejuicios, ponte las intenciones. Digamos, es la mejor manera de definir la actitud que hay que tener frente a un pitch. Y además, digamos, esto de poder laburarlo de la manera que se labura, nos da no solamente esa capacidad y esa seguridad para que si de repente se nos desfragmenta todo lo que teníamos pensado, podamos reordenarnos sobre la marcha con seguridad. ¿Por qué? Esto lo tengo mega cocinado. Lo que tengo que improvisar es chiquitito. En general la gente va a improvisar, digamos, ¿sí? Mick, seguramente le estarás confundido y en otros cursos te lo habrán dado para la mierda. Perdón que te lo diga así, tan mal y pronto. Pero digo, el pitch básicamente tiene que ver con la posibilidad de vender un proyecto. Uno pitchea un proyecto de la clase que sea con el objetivo de conseguir algo del otro, que generalmente es financiamiento, no sé, le puede pitchar a un director para que ese director, digamos, se sume al proyecto. Digamos, es para lograr algo del otro, para el llamado a la acción, para que se suba a tu aventura, en este caso, un proyecto, el que sea, ¿sí? Bien, entonces, vamos a seguir, a ver qué hora es. Estamos bien. Vamos a seguir con el PowerPoint. Bien. Entonces, tenemos el primero, que quedó súper mega claro con el ejemplo, digamos, que da Peter Guber. Entonces, necesitamos un gran héroe, ¿sí? Si el transporte emocional es nuestra historia, nuestro héroe es el conductor. Nosotros siempre vamos a empatizar con el héroe, digamos. Hablando de héroe, héroe se le llama al protagonista, es como un genérico, digamos. Héroe o heroína es como un genérico para él o la protagonista, digamos. No significa que tenga que ser un realmente como Superman, digamos, ¿sí? Segundo elemento, el drama pone en marcha tu historia, introduce tensión entre la expectativa y la incertidumbre y activa el conflicto entre el miedo y el deseo. Generalmente el drama, si nosotros tuviésemos que linkearlo con uno de los componentes de la estructura clásica, tiene que ver con el conflicto, ¿sí? Es donde se pone en juego la fuerza, las fuerzas antagonistas. ¿Para qué? Para que mi lucha o la lucha que yo voy a reproducir en mi storytelling o en mi pitch tenga justamente la fuerza antagonista que se opone y que me obliga a mí a luchar, digamos, y a sobrellevar los obstáculos, digamos, que tengo que sobrellevar. Dentro de la estructura tripartita, digamos, el drama estaría dentro de la lucha, ¿sí? Y tiene que ver justamente con esto, ¿por qué? Activa el conflicto entre el miedo y el deseo. Generalmente cuando yo hago el relato de una lucha, hablo de los componentes que hicieron internos, digamos, de mi héroe, sea yo o sea un tercero, hago de los componentes que hicieron que a mí me costara lograr eso, ¿sí? Entonces, ahí es donde se pone en juego el miedo versus el deseo. En el caso de IT, digamos, me parece esta foto, si puedes hacer un paralelismo, justamente esta foto es la que representa cómo los pibitos, en pos del deseo de reventar a IT, se anteponen al miedo en esta cosa de agarrémonos de las manos fuertes, somos todos un equipo, y a por ello, digamos, ¿sí? Eso tiene que ver con el drama. Cuando nosotros hablamos de drama, no hablamos del género drama, hablamos justamente de activar el conflicto. A mí me pasa mucho que cuando tengo que corregir guiones, en general, los guionistas noveles se encargan de que el guión esté escrito de tal manera que la trama avance, digamos, y eso está bien, digamos, básicamente es contar de pe a pa lo que va a suceder. Ahora, el drama tiene que ver con qué elementos voy a introducir yo que básicamente
hagan que a mi protagonista eso que tiene que hacer y que yo lo conté como medio laxo, le cueste un huevo. Y que eso, que le cueste un huevo, tenga que, lo obligue a sacar de él cosas que no sabía que tenía adentro, posibilidades que desconocía de sí mismo, ¿sí? Eso es el drama. Yo de alguna manera a mis alumnos cuando veo que las películas van en trama, o van con el objetivo de hacer avanzar la trama, entonces pasa esto y esto y esto y esto y el otro, y básicamente cuentan el cuentito en acción, que no está mal, visto desde algún punto de vista es correcto, pero le hace falta drama, no hay conflicto. Exactamente, los conflictos activan la transformación también. Si mi protagonista no atraviesa un conflicto en el que las fuerzas antagonistas propias y externas se opongan, básicamente voy a tener un personaje plano, un personaje al que medio que le da igual esta aventura que está atravesando, y un personaje que no se va a transformar. La idea de contar una historia también, inclusive dentro de la estructura de reto, desafío, lucha y resolución reveladora, tiene que ver con una transformación del héroe, tiene que ver con una transformación que va de la mano de lo que aprendí. La resolución reveladora, cuando hablamos de eso, básicamente también hablamos de lo que aprendí de esta lucha. Y un personaje, digamos, al que el conflicto no lo atraviesa con drama, es un personaje que claramente no se va a transformar. Está mal construido desde cualquier punto de vista, digamos, o sea, porque todas las historias tienen un arco narrativo y un arco dramático, ¿sí? Y los personajes tienen un arco de transformación que va de la mano de eso. Todo esto que estamos hablando con todo. Para los nuevos, digamos, que estén enterándose de ciertas pautas del lenguaje audiovisual, será un quilombo, pero sí estoy segura que pueden ver que todo tiene que ver con todo. O sea, todo está al servicio de todo, todo es funcional a todo, ¿sí? O así es como debería funcionar. Hay una escena de presentación, no estamos pudiendo lograr compartir video. Sí podemos compartir sonido, pero no video, por esto se acuerdan que pasó la otra clase, que optimizar no sé qué, no lo puedo cliquear. Pero si pueden, ya les debo haber dicho, porque estoy copada con esa presentación de personaje, vean el capítulo 2 de Monsterland, que es una serie de Hulu. La serie en sí misma no está buena, o sea, es como normal, y parafraseando a alguien que anda por aquí, promete mucho más de lo que cumple, entonces es como que te desilusiona un toque, pero tiene una presentación de personaje increíble. En el capítulo número 2, en 2 minutos pinta un personaje de una manera muy, muy, muy genial, con los recursos propios, además del audiovisual, que básicamente es la imagen, digamos, en contraposición de imágenes, trabaja un concepto de juxtaposición entre la adultez y la niñez que es impresionante, impresionante. Digamos, eso es hacer explotar de drama una escena, ¿sí? O de drama una historia. Nosotros tenemos que introducir en nuestra historia, en nuestro storytelling, tenemos que introducir el drama, porque sin drama no hay tensión entre lo que el otro espera y lo que yo tengo para darle, ¿sí? No, sin drama no genero incógnitas. Sin drama, si yo de repente estoy contando una lucha en la que sale todo bien, o sea, ¿dónde está la incertidumbre? Ya sé cómo va a terminar, digamos. O sea, ¿dónde está la enseñanza? Piensen en la historia del pibe. Alto drama hay, que en general podría haber terminado de otra forma, digamos, podría haber terminado con que el padre finalmente va en su ayuda, o que siguió así forever y que nunca pudo andar en bicicleta, digo, pero tiene que haber drama, porque si no hay drama, no hay activación del conflicto, ¿sí? El próximo elemento,
el mágico ajá unificador. Peter Guber tiene este concepto del ajá, que es hermoso, es básicamente el punto de encuentro entre la revelación que tiene el protagonista cuando finalmente entiende de qué va la cosa y la revelación que tiene el espectador. Entonces mi protagonista dice, ¡ja! Y mi espectador dice, ¡ajá! Digamos, entonces hace como un ajá unificador que yo creo que se debe entender mucho mejor en idioma yanqui. Les pido mil dis, pero es hasta donde yo pude llegar. Pero digo, es cuando el oyente experimenta la misma descarga impactante de emoción, propósito y sentido que sintió usted cuando tuvo esa epifanía original. Básicamente, cuando yo estoy contando, digamos, la lucha y desemboco en la resolución reveladora, lo que hago es introducir al que me está escuchando, porque no se lo voy a decir a las claras, voy a hacer que el otro lo entienda, porque esa es otra de las claves. O sea, yo no puedo darle absolutamente todo servido, ni a mi espectador, ni a mi oyente que tengo adelante. Tengo que dejar, si yo quiero que se involucre emocionalmente y que el transporte emocional funcione, yo tengo que ir dejándole pistas para que finalmente el chabón diga, ajá, ya entendí. Porque es a eso lo que queremos llegar. No hace falta que yo se lo recontra mega explique. El chabón tiene que llegar solo y automáticamente cuando llega solo se produce la llamada a la acción. ¿Se entiende? Automáticamente se involucró por completo. Yo primero lo fui llevando de la atención que tenía que ver con lo mental a la emoción, que es el transporte emocional, muy de a poco y en ascenso hacia mi clímax, que básicamente es cuando dice lo entendí. En el caso de IT, por ejemplo, es cuando nosotros logramos entender en la segunda saga de qué la va este monstruo, digamos, cuando lo empatan, digamos, con los miedos de cada uno, ahí empezamos a ver como ajá, ya sé por dónde viene esto, ya sé por dónde viene la mano, lo entendí, me pasó, ¿sí? Entonces, les hago este paralelo a las pelis como para que lo puedan visualizar un poquito mejor. En un relato oral, básicamente lo que va a hacer el otro es, ok, bien, lo entendí y va a subir a mi aventura automáticamente. Va a decir, contame más, decime de qué va la historia, ¿sí? Porque nosotros hasta ese momento estamos recién en el guay con una anécdota, ¿sí? Hablando de pitch. Y por último, tenemos algo que es mega importante, que es lo que Peter Guber se llama el yo a nosotros, que es el vínculo que activa la empatía con el público, garantiza su confianza en el narrador y su interés por el llamamiento a la acción. Este de yo a nosotros tiene que ver netamente con la empatía, pero sobre todo con la empatía en relación a mi tema, no a mi relato, ¿sí? Es de qué yo quiero hablar. Estos momentos son los que coinciden con el protagonista y el oyente. Ahora vamos a preguntitas. Entonces, esto radica en mi propósito. Esto radica en mi tema, en el caso de una historia. Está todo relacionado entre sí. Este factor yo a nosotros tiene que ver justamente va de la mano del protagonista porque es el protagonista el que nos lleva, digamos, hacia la aventura y al desarrollo, digamos, de ese subtexto que es mi tema, pero tiene que ver con el tema en términos de dilema universal o en términos de dilema humano. Ok, eso a mí me pasó. Tiene que ver con eso. Eso me pasó a mí. Alguna vez eso me pasó a mí. Y me parece que el fiel reflejo, o el reflejo más gráfico, digamos, de este factor, del factor yo a nosotros, es Relatos Salvajes. Digamos, Relatos Salvajes labura un tema que a nosotros nos toca muy de cerca, sobre todo en nuestra argentinidad, me parece, ¿no?
De todas maneras es un tema universal, digamos, no sé si vieron Zootopia, pero yo me sorprendí mucho de ver a los perezosos como trabajadores del Estado en Zootopia. Digo, ok, el Estado es igual en todos lados. Debo decir, acá hay 2 representantes del Estado que yo sepa, y nos levantamos a las 7 de la mañana y empezamos a hablar de dictámenes jurídicos a las 7 de la mañana. Así que no somos el caso de los perezosos, pero sí que los hay. Y sí que se han ganado el mote de perezosos, ¿no? Pero digo, hablo de la universalidad, digamos, de ciertos conceptos. Entonces a mí me parece que Relatos Salvajes justamente labura un tema que está anclado en temáticas muy argentinas, pero el tema, digamos, de cada uno de los relatos, que básicamente es lo que los une, me parece que es el mejor exponente del factor yo a nosotros. ¿A quién nunca le pasó putearse con uno en la ruta? Querer poner una bomba en una oficina pública, encontrarse, digamos, en una situación como la que se encontró la piba en el casamiento, digamos, claramente que hay algunas individualidades, o sea, no es que a todos nos pasó todo, pero cuando nosotros de repente empatizamos con uno o dos, ya automáticamente nos apropiamos del resto, y si no nos pasaron, es posible que nos pasen. Automáticamente el yo a nosotros acá en nuestra cabeza. Si no nos pasó, podría pasarnos tranquilamente, digamos, ¿sí? Bien. Hemos terminado con la parte de storytelling. A ver, voy a hacer un repasito de las preguntas que haya. No me voy a meter en política, aunque me metí en... hacemos a su historia nuestra, podemos proyectarnos en esos personajes. Ay, no entendí eso. Ok, bien. Hablabas del relato. ¿Vieron? Es muy lindo, muy, muy, muy lindo el relato de Peter Guber. Se escribe pitch, gracias Valeria Mato. ¿Cuál sería la definición de pitch? Ya lo dije. Me gustaría saber qué te dijeron en otros cursos sobre el pitch. Peter Guber es Guber. Ya lo pusieron abajo, Romina Delgado. Bien, perfecto. Julia, ¿podés repetir qué 2 momentos son los que coinciden entre el protagonista y el oyente? El ajá. Respondeme eso. Eso es el ajá, ok. Es cuando se da lugar a la resolución reveladora, ¿sí? Entonces es cuando de repente quien tengo adelante entiende hacia dónde estoy yendo. Y entonces de repente es, ok, ya entendí de qué estás hablando, ya entendí hacia dónde ibas. Digamos, en la historia que relata Peter Guber del nene, básicamente el ajá es la última frase que dice, ya les digo, que no me la acuerdo y no quiero faltar a la verdad. Lo único mejor que ser el héroe de su propia historia era ser el héroe de su propia vida. Y aquel día aprendí hasta qué punto están entrelazadas ambas cosas. En un relato, frente a frente con un oyente, ese sería el ajá. Es como, ajá, ok, lo entendí. Sí, en sexto sentido cuando nos enteramos que está muerto, claro. Digamos, desde el punto de vista narrativo sería eso, el descubrimiento. Pero digo, tiene mucho que ver con la moraleja, entre comillas, que tiene una historia. El ajá tiene mucho que ver con el tema de mi historia, con lo que yo quiero postular con lo que estoy contando. Muy, muy linkeado a mi motivación de por qué yo estoy contando esta historia y no otra, ¿sí? En un curso de marketing el te explicaban como un resumen de tu propósito en 3 o 4 líneas. Sí, puede ser, digamos. Si leen el libro, digamos, de Peter Guber, se van a dar cuenta que es todo revelador, digamos. Lo que ha hecho el marketing y lo que ha hecho la publicidad, digamos, con el storytelling, es como utilizarlo en partes. Ha tomado ciertas cosas de eso. Peter Guber lo lleva como una máxima exponencia, por eso el chabón es tan capo en lo que hace,
y de hecho inventó algo que se llama Mimic, que lo vamos a ver cuando la estructura del pitch, que es introducir un elemento físico al pitch y linkearlo todo. O sea, por ejemplo, me dieron una vuelta de un pitch que tenía que ver con una serie erótica, en donde las pibas, que además lo hacían a dúo, que eso es mega difícil porque hay que tener un timing y conocerse con el otro recontra mega, entregaban unos aparatitos como fálicos, digamos, y jugaban con eso todo el tiempo, digamos, entonces hacían intervenir a esos aparatitos molestando, digamos, a los oyentes, a los que y vendieron la historia las pibas, igual, o sea, unas capas. Eso se llama gimmick, y es un concepto muy interesante que lo introduce Peter Guber al storytelling en formato pitch, digamos, con el objetivo de encauzar todo el arte del storytelling a la aplicación, digamos, en otras disciplinas. El chabón lo lleva a una exponencia imprescindible y de hecho van a ver la cantidad de cosas que vendió que no tienen nada que ver con un producto pitchy. El chabón tipo construyó estadios, creo que vendió la Paramount a Sony, no sé, una cosa como, el chabón es increíble, increíble. Yo lo admiro profundamente, así que si pueden leer, digamos, si pueden leerlo, léanlo porque es una lectura súper rápida, una lectura de pileta y verano, ahora que vamos a estar con la pandemia metidos acá adentro. Cómprense piletas inflables, le digo, porque están aumentando una bocha y no tengan esperanza de poder irse a ningún lado porque la pandemia no los va a dejar. Así que les digo, o sea, hoy yo me compré una el mes pasado, ya aumentó 1.500 pesos. Así que fíjense, no es mala para el que tenga un 2x2, se compra una entre acostado y que el agua lo tape. Chau, ya está, la vida. Bueno, gente, si no hay más preguntas, los voy a dejar por hoy. Eso es un pitch para vender piletas. Sí, tengo acciones. Tengo acciones en ¿cómo se llama? Best Away. Piletas Best Away. Las mejores del mercado, resistentes, y vienen con un parche. No, eso sería publicidad de la vieja, sería como Susana Jiménez en el... Bueno, espero no haberlos matado de nuevo a teoría. Y bueno, si les queda resonando algo, por favor, lo vemos la próxima y aclaramos dudas. O sea, no, ni lo duden. Después, o sea, va a venir la próxima clase, Ramiro, así todo acelerado como vino hoy, a dar las 34.900 estructuras que le faltan, y después vengo yo con la estructura de pitch y con unos tips para hacer un pitch infalible. Bueno, nos estamos viendo la próxima. Si pueden, vean el capítulo 2 de Monsterland, o al menos su inicio, y nos vemos. Que les vaya muy bien. Buen fin de semana. Bueno, no me puedo desconectar.